Bienvenida, Katy. Dios te bendiga. Otico, Dios te bendiga. Jaime Yumán, pastor, qué bueno saludarte. Dios te bendiga, espero que estés bien y tu familia. Heriberto Merced, qué gusto saludarte. No vi tu nombre ayer conectado, espero que estés bien. Verónica, no te había visto tampoco conectada, pero qué bueno que estás bien, he orado por ustedes. Marco Tulio, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte, Heriberto. Vicky, Dios te bendiga, bienvenida. Verónica está orando por ustedes por todo lo que ha pasado en México. Astrid, Dios te bendiga. Martita, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Josué, me da gusto saludarte, mi hijo, bendiciones. Marco Tulio, Dios te bendiga. Isabel Rodríguez, gusto saludarte. A Luz Amanda, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Abraham está bien, su esposa sigue peleando, gracias por preguntar. Melissa, Dios te bendiga. Gracias, Josué. Tía Blanca, Dios te bendiga, te quiero mucho. Marco Tulio, qué bueno saludarte. Kay Daves, God bless you, I'm praying for you. Gracias, Melissa, te bendigo con todo mi corazón. Marco Tulio, cuídate. Oscar, por favor, cuídate, Oscar, te lo suplico. Hermana Leti, qué gusto saludarte, Dios te bendiga. Ariel Ruiz, Dios te bendiga. Es un honor saludarle. Pastora Isabel, ayer te extrañé, pero qué bueno que ya estás ahí de nuevo, bienvenida. Leti Pérez, salúdame a todos en México. Samantha Álvarez, Dios te bendiga, mija. A Verónica, Dios te bendiga. Gracias, Isabel, Dios te bendiga. Gracias, Luz Amanda. Gracias, Marco Antonio. Dios te bendiga. Vicky Zulema, bienvenida. Qué bueno que ya están ahí. Cuñado, Dios te bendiga. Luis Felipe, Manuel Milián, Dios te bendiga. Noemí Mazú. Pedro Avendaño Flores, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarte. Dios te bendiga. Hermano Orlando, Dios te bendiga. Cuánto gusto me da saludarte. Quédate ahí porque la palabra trae aliento. José Junior, bienvenido. Abraham, qué gusto saludarte, mi hijo. Estoy orando por ti. Muchas gracias por orar por Abraham. Wanda, Dios te bendiga. Marel, qué bueno que estás ahí, no te había visto. Ojalá que estés fijo, no te me vas a estar escapando. Carmencita, cuánto gusto saludarle, bienvenida. Qué bueno que ya está ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Valdemar, qué bueno saludarte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanita, Dios te bendiga. Muget, te quiero mucho. Bendiciones. Dale un beso a mi mamá. Prima, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Carmina, te quiero mucho. Dios te bendiga. I hope you're doing okay, Kate. I'm praying for you. Mariluz, Dios te bendiga. Mi bella Prisi, qué lindo que ya estás ahí. De la Roca, Víctor Hugo, qué bueno que estás ahí, Víctor, Dios te bendiga. Carlos Sajín, bendiciones. Angélica Sandoval, qué gusto saludarte. Siempre te recuerdo con mucho respeto y cariño. Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias, Valdemar. Aleluya. Ok, gloria al Señor. Vamos entonces de lleno a la palabra. Ok. Hoy, fíjese, como les compartí a ustedes el día de ayer, yo tuve una experiencia sobrenatural en el pasaje que tratamos ayer, en el Salmo 42. Y he encontrado bueno, yo quisiera llamarle una riqueza literaria, pero también es una riqueza espiritual, no solamente en este Salmo, sino en toda la palabra del Señor. Pero el libro de los Salmos, especialmente el Salmo 42 y el
el Salmo 42, el 40 y el 34 han tenido un efecto bien precioso en mi vida y en mi corazón. Y por eso es que yo quisiera que usted me permita volver a tocar algunos aspectos del Salmo 42, tal vez un poquito cambiado el ángulo, la perspectiva. Y me gustaría una vez más estudiar con ustedes el 42 y voy a hacerle una confesión, que esta confesión es la que es el tema que yo le he dado a esta enseñanza, y es que como el siervo yo he bramado por un vaso de agua. Cuando yo busqué la palabra, ¿qué significa la palabra bramar? La palabra brama. Y sabe, bramar es un verbo que conlleva un gemir, un clamor, un grito de angustia que sale de lo más profundo del interior, que algunas veces uno pareciera como que le arrancan algo del interior. Es un gemir con violencia, ¿me entiende? Esta fue la experiencia que tuvo Jesús en la cruz del Calvario cuando Él clamó a grande voz, Él exclamó a grande voz, Él también bramó, gimió. De su interior se desprendió un dolor por culpa suya y por culpa mía. Él en la cruz del Calvario compró nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y yo tuve una experiencia maravillosa con este salmo, y por eso quiero que usted me permita que meditemos otra vez en ese pasaje de la Escritura. Y yo quisiera entonces, por favor, si usted fuera tan amable de ir conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 42. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que todos nosotros, como seres humanos, estamos diseñados de una forma en que tenemos ciertas necesidades básicas que satisfacer. ¿Me entiende? Ciertas necesidades que son básicas que satisfacer. No sé por qué quería utilizar este ejemplo, pero entre tantos que hay no se me ocurre por el momento otro. Pero, por ejemplo, el hecho de que usted algunas veces necesita ir al baño, ¿me entiende? Y si usted no lo hace en el tiempo en que usted lo tiene que hacer, pues usted siente que le explota la vejiga urinaria, ¿me entiende? Entonces, por ejemplo, esa es una necesidad, es una demanda, ¿me entiende? Usted y yo tenemos ese tipo de necesidades que son bien básicas. Por ejemplo, cuando usted le pica algo, pues ni modo, se tiene que rascar, ¿me entiende? Entonces, otra de las necesidades bien básicas es que, por ejemplo, el dormir es una necesidad básica. Usted tiene que dormir. ¿Qué pasa cuando usted no duerme? El sistema nervioso se altera, inclusive es peligroso. Hay personas que por no dormir bien, algunos tienen problemas nerviosos, otros tienen problemas cardíacos, una serie de situaciones que se pueden derivar de no suplir o atender a esas necesidades básicas. Por ejemplo, el comer es una necesidad básica, ¿verdad? Pero por supuesto que beber, además de ser una necesidad básica, es una necesidad indispensable, porque está comprobado que sin los líquidos el ser humano no puede vivir más de 5 días. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho ayunos prolongados. Nunca me han recomendado hacer ayunos sin agua y sin comida. Siempre la recomendación ha sido que por lo menos pueda beber agua, ¿me entiende? En una ocasión yo traté de ayunar alejándome de los líquidos
Y le voy a decir, honestamente fue como una pesadilla, porque según los expertos, usted y yo no podemos vivir más de 5 días sin consumir líquidos, sin tomar agua. Y es porque entramos en una crisis de descompensación, de deshidratación, y eso nos puede causar una serie de conflictos espantosos y horribles, ¿me entiende? Entonces, si no se consume el agua en ese periodo de tiempo, entonces la deshidratación le puede causar también algunos daños de carácter irreversible. Por ejemplo, la deshidratación le puede causar problemas de presión arterial. Se está comprobado que puede causar problemas de infarto. Le puede causar lo que le llaman un fallo multiorgánico. ¿Me entiende? A veces los riñones colapsan, de manera que puede causar una crisis horrible. Leamos por favor lo que dice el Salmo 42. Antes de leer, quiero agradecer profundamente las múltiples mensajes que he recibido de muchos de nuestros amigos, y muchos que han escrito. Son a multitudes los que están orando por mi nuera, la esposa de mi hijo Abraham, allá en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Por favor, les suplico, siga orando por ellos. La crisis todavía no ha pasado. La crisis todavía está fuerte. Pero una de las cosas que yo puedo bendecir a Dios y agradecer a Dios con todo mi corazón es que yo veo que tanto Abraham, que es el que está llevando ahorita la presión de atender los niños, atenderla a ella, atender la casa y atender su trabajo, pues yo lo miro a él que está bien fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, y encontrando refugio en el único lugar donde lo podemos encontrar. Y hoy tuve la oportunidad de hablar y de orar por Vilma, y pudimos compartir un tiempo. Por favor, le suplico, ayúdeme a orar. Y le quiero pedir un gran favor. Tanto en Honduras como en muchos países latinoamericanos, uno de los graves conflictos que se están teniendo con esta pandemia es el encontrar oxígeno. ¿Me entiende? El oxígeno es vital para esta situación. Y mi hijo ha estado buscando un tanque de oxígeno y no lo ha podido encontrar en San Pedro Sula. Entonces yo le quiero suplicar a usted que por favor me ayude a orar para que el Señor de alguna manera nos provea un tanque de oxígeno. Ayer Vilma fue al hospital, ayer creo que fue, le hicieron una prueba de la presión del oxígeno en su cuerpo y estaba por 93, y después el doctor creía que era seguramente por un poquito de un ataque de ansiedad. Es posible, pero usted sabe, especialmente muchos de ustedes que son enfermeras, saben que cuando la presión de oxígeno baja de 95, entonces se convierte en una necesidad. Hay que suministrar oxígeno. Y yo le he estado orando al Señor y le dije a Abraham que hay que conseguir un tanque de oxígeno. Por favor, le suplico, ayúdeme a orar para que allí en Honduras el Señor pueda proveer un tanque de Honduras. Y los hermanos que me están viendo de Honduras, si alguno de ustedes sabe de algo, por favor déjenos saber. Necesitamos un tanque de oxígeno. ¿Ok? Muchísimas gracias. Vamos entonces a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí.
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, yo oro, Señor, porque tú hoy con tu palabra nos hables y nos ministres de a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, yo oro porque el magisterio de tu palabra descienda hoy y tú penetres, Señor, a través de estas ondas etéreas al corazón de cada uno de los oyentes, Señor, y les ministres por tu Espíritu Santo. En el glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Déjeme dialogar con usted. Déjeme conversar con usted un poquito sobre la experiencia personal que he tenido yo en cuanto a este pasaje del Señor. Muchas veces, especialmente cuando estamos pasando por conflictos, cuando estamos pasando por problemas, nuestra mente tiende a caer en grados críticos de confusión. Y le voy a decir, algunas veces lo que usted escucha ahí del siervo David o del escritor de este pasaje decir que los amigos o los enemigos le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y yo estoy totalmente seguro que cuando usted ha pasado por momentos críticos, por situaciones terribles, vienen voces al corazón suyo, vienen voces a la mente suya que de alguna manera lo quieren hacer dudar de la fidelidad de Dios. Y algunas veces la pregunta que le viene es, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no te escucha? ¿Por qué Dios no te atiende? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que Dios se ha escondido de ti? Vienen situaciones como esas y algunas veces en nuestro instinto natural nosotros tenemos la tendencia a reaccionar motivados por esas voces y resultamos blasfemando contra Dios, resultamos pecando contra Dios, resultamos hablando incoherencias en contra de nuestro Señor. Él dijo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Yo creo que Dios entiende la situación, entiende el por qué nosotros a veces actuamos de esa manera, a veces nosotros respondemos de esa manera. Él entiende que algunas veces nosotros somos seres emocionales y respondemos por instinto. Cuando una persona está pasando por una enfermedad crónica, cuando una persona está pasando por una presión terrible, además de estar lidiando con la enfermedad, además de todo eso, viene un espíritu de soledad y un espíritu de conmiseración que pareciera apoderarse de esa persona. Entonces la reacción normal del cuerpo es que empiezan a sentirse rechazados y como consecuencia y
como consecuencia la amargura pareciera ser notoria en su rostro. Y lo que comienzan a hacer es aplicar un mecanismo de defensa, de ver cómo yo te rechazo porque no quiero seguir sufriendo la situación que ya estoy viviendo. Y algunas veces cuando usted y yo estamos sanos y usted y yo no tenemos problema, cuando alguien se acerca a nosotros y le escuchamos y le miramos ese tipo de actitudes, nosotros que estamos bien deberíamos de tener misericordia y compasión y entender la razón por la cual la persona se comporta de esta manera, porque deberíamos entender que ella está pasando, como dice acá el siervo, como dice el salmista, está pasando por su mar rojo. Pero lo tremendo es que no está pasando por tierra seca como pasó el pueblo de Israel, sino que está pasando como pasó el pueblo de Egipto, que todas sus ondas y todas sus olas caen sobre él. Sí, y espero que usted me esté comprendiendo lo que estoy diciendo. Cuando usted y yo estudiamos el pasaje, una vez más, del capítulo 42 del libro de los Salmos, usted y yo entendemos allí y aprendemos ahí de la necesidad desesperante que tiene el autor de este libro o el autor de este capítulo de la compañía divina y de cómo esa necesidad le consume y le mueve. Oh, por favor, óigame lo que le estoy diciendo. El salmista habla de una necesidad imperante. ¿Me entiende lo que le digo? Oh, los que lo buscan y los que desean comprenderlo encontrarán una vida que no tiene final. Usted y yo debemos buscarlo, debemos anhelarlo, debemos encontrar su presencia y cuando la encontremos nos vamos a dar cuenta que encontramos una vida que no tiene final. Al sentirse este hombre separado de Dios, este salmista, por lo que nos revela en este salmo, parece que él no descansaría hasta que su relación con él se restaure, hasta que su relación con él vuelva a ser como ha sido. Oh, ¿por qué? Porque él sabía que su vida dependía de ello. ¿Sí me está comprendiendo lo que le estoy diciendo? David había tenido, bueno, yo personalmente creo que David fue el que escribió este salmo. Tiene tantas características y tantas situaciones que me hacen pensar en que David fue el autor. Le voy a decir algo, ciertamente hay muchos teólogos y muchos estudiosos de la palabra que todavía no se han logrado poner de acuerdo y se desconoce a ciencia cierta el autor de este salmo, aunque muchos coinciden, o podemos decir coincidimos, en que tiene todo el estilo poético y la forma como David escribía sus salmos. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado hablar, estoy seguro que sí, especialmente los predicadores han oído hablar de un hombre que se llamaba Charles Spurgeon. Charles Spurgeon le llamaban el príncipe de la predicación. Este hombre Charles Spurgeon dice que a David solo le faltó firmar este salmo porque tiene todo su estilo, toda su imprenta. Y nosotros, yo personalmente, yo me atrevo a pensar y me atrevo a decir, aunque no soy un gran teólogo como yo quisiera y anhelo, ¿me entiende? Pero yo me atrevo a aseverar que por lo que he estudiado un poquito de David, que esto lo escribió. Pero mire, ¿quién lo escribió? ¿Quién no lo escribió? Pareciera que eso no es lo importante. Lo importante es que, sea como sea, el salmista que escribió este canto para los hijos de Coré se encontraba desesperado. Como le estoy diciendo, cuando yo tuve mi experiencia, una de mis experiencias con este salmo, estaba desesperado. Estaba metido en una situación, de verdad se lo digo, en la que yo no miraba luz al final del túnel. Este hombre, de igual manera, estaba agobiado por los diferentes problemas que se le habían venido encima. Pero por sobre todo, por el hecho de que él sabía que había un hombre que tenía poder y que tenía autoridad, que lo estaba persiguiendo
para matarlo. Aunque eso lo atormentaba, le tengo que decir a usted que lo que revela este salmo es que lo que más le afectaba a este salmista, lo que más le afectaba a este individuo era no sentir la presencia del Señor, sentirse lejos de la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunas veces pareciera que no lo sentimos. Y aquellos que anhelamos estar en su presencia, aquellos que nos gusta estar en su presencia, cuando no sentimos su presencia, oh Dios mío, es un desierto espantoso, es una cosa horrible, ¿me entiende? Él estaba, en este caso el salmista, estaba lejos del monte santo, él estaba apartado del templo y estaba apartado del arca del pacto, ¿me entiende? Entonces, como consecuencia, él, que era un asiduo buscador de la presencia del Señor, que era alguien que anhelaba estar metido en la presencia del Señor, si algo añoraba, si algo deseaba, era meterse en la comunión y en la plenitud y sentirse rodeado de esa presencia divina, de esa exquisita presencia. A mí me gusta tanto ese canto ya bastante antiguo que dice: exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor, exquisita. Cuando yo canto ese cántico, hermano, yo siento algo maravilloso que llena mi vida, algo más. Por favor, óigame, ¿me entiende? Y más cuando estoy pasando por problemas y lo que menos siento es su presencia. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero los problemas de este salmista no están lejos de los suyos. Los problemas de este salmista no están lejos de los míos. En este salmo usted y yo podemos ver que la naturaleza de este hombre es tan humana como la suya. A medida que yo he meditado en este pasaje de la Escritura, a medida que yo estudio y leo en mis muchos años de ministerio, a medida que yo me meto en este pasaje de la Escritura, más me identifico con este salmista. Mi vida se identifica con lo que este hombre manifiesta. Y creo que esta reflexión sencilla, no solamente es una bendición para mí cuando tengo la oportunidad de hacerlo, pero anhelo con toda mi alma que esta sencilla reflexión, este diálogo que estoy teniendo con usted, también se convierta en una bendición para usted. Yo anhelo con todo mi corazón que esta palabra del Señor pueda llegar a lo más profundo de su corazón. Que esta palabra, que compartir esta experiencia de alguna manera lo pueda ayudar a relacionarse usted con la problemática de la vida. Todos nosotros tenemos problemas. Cuando se vienen situaciones difíciles, cuando se vienen momentos terribles, cuando se vienen situaciones como las que se están viviendo ahora, cuando se vienen problemas como el que está viviendo mi hijo allá en San Pedro Sula, cuando se vienen problemas como el que están viviendo mis hermanos allá en la selva amazónica del Perú, cuando se vienen situaciones como los que están viviendo algunos pastores que me están viendo. Óigame, muchos de los pastores que me están viendo y de las familias que me están viendo ahora fueron atrapadas por ese virus del coronavirus, y ellos me cuentan a mí cómo ellos sentían que el aire se les escapaba y hacían esfuerzos extraordinarios por querer respirar. Óigame, por favor, la Biblia dice que el muñeco de barro estaba en las manos del Señor, pero simplemente era un muñeco de barro, un muñeco inerte. Lo que le dio la vida fue cuando el hálito de Dios vino sobre él. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando usted y yo nos sentimos respirar, cuando no sentimos el hálito de vida, nos sentimos como un muñeco inerte, impotentes, incapaces de hacer nada. Óigame, cuando estas cosas vienen, mi querido hermano, usted y yo, aunque los problemas sean pequeños, los vemos tan inmensos, tan gigantes, tan sobrenaturales. Y algunas veces
Pareciera que el problema es tan serio que le damos más importancia que al que resuelve los problemas. En este pasaje, como le digo, usted y yo podemos estudiar. Espero que me da tanto gusto ver a mi hermana conectada ahí. La extraño mucho y la quiero mucho. Pero yo espero con todo mi corazón, que usted entienda, que cuando estamos pasando por situaciones, ¿me entiende? Es bien fácil poder identificarnos con el que sufre. ¿Sabe qué me dijo mi hijo el día de ayer? Me dijo, papi, ahora entiendo por qué pasamos por lo que pasamos. Porque algunas veces las experiencias de dolor y las experiencias de sufrimiento que nosotros vivimos nos permiten para poder enfrentarnos a las situaciones futuras, pero también para poder ayudar a otros y para poder entender las situaciones. Cuando yo me meto a estudiar, ayer le di un panorama totalmente diferente al que seguramente comparto hoy. Cuando yo me miro, cuando yo me meto en este salmista, cuando yo me pongo en el corazón de este salmista, cuando yo me meto en los zapatos de este hombre, yo descubro que en este pasaje él está tratando por lo menos de expresar que un problema tan grande está dividido en tres, que tiene tres problemas tan serios. Tres problemas tan serios. ¿Me entiende? El primero, a este yo le podría decir que está teniendo una... ¿cómo le puedo llamar a esto? Una oposición exterior, una oposición externa, una oposición que viene de afuera. Cuando yo hablo de una oposición externa, yo entiendo todo aquello que está fuera de mí y todo aquello que yo no puedo cambiar. Y esta oposición se manifiesta en este salmo en dos maneras. Por favor, una oposición externa terrible que me atormenta, que me fastidia, óigame, lo primero son los enemigos. Le voy a decir algo. Algunas veces los enemigos no necesariamente tienen que ser demonios. Algunas veces nuestra propia familia se pueden comportar como enemigos. Algunas veces, perdóneme, algunas veces nuestros propios amigos se comportan como enemigos. ¿Se recuerda lo que le pasó a Job? A Job los que le dieron guerra fueron sus amigos, su propia mujer. Por favor, la mujer misma le dijo a Job, ¿por qué? ¿Hasta cuándo vas a guardar tu dignidad? Ya maldice a tu Dios y muérete. Imagínese usted, por favor, que usted está peleando con ese mal y de repente usted está pidiendo aire, pidiendo oxígeno, qué sé yo qué, y de repente viene su ser amado y le dice, pero ya cállate, porque no te mueres de una vez. Eso fue lo que le pasó. ¿Me está entendiendo? ¿Se recuerda lo que le pasó a José? A José dice la palabra del Señor que fueron los mismos hermanos los que lo aporrearon, lo golpearon, lo tiraron en una cisterna. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de José en aquel momento? ¿Me entiende? A lo mejor cuando él escuchó el ruido de que venían a sacarlo después de que lo habían golpeado, a lo mejor en algún momento iluso, en algún momento de su tribulación y de conflicto, dijo, se arrepintieron, me van a pedir perdón, me van a pedir ayuda porque vienen a sacarme. A lo mejor Dios tocó su corazón, pero no, los hombres lo sacaron de la cisterna, lo amarraron y lo vendieron en calidad de esclavo. Por favor, óigame lo que imagina qué pudo haber pasado por la mente de José cuando iba esposado, amarrado como esclavo, después de ser un hijo predilecto en la casa de su padre. Pareciera que esta oposición se manifiesta en este salmo, se presenta de dos maneras. Esos enemigos que le decían a él, ¿dónde está tu Dios? Pero y no decís que sos cristiano, pues, ¿dónde está tu Dios? Y no tú decís, ¿acaso tú no has predicado que Dios es fiel? Pero ¿dónde está tu Dios?
Los enemigos, mis queridos hermanos, son los primeros que refleja el salmista, que están ejerciendo esta oposición con ensañamiento. Óigame, no solo, ay Dios mío, óigame, no solamente es el problema de que él de por sí está enfrentando, pero que en lugar de tener personas que vengan y le den aliento, tiene personas que vienen y le hacen una oposición terrible con preguntas que lastiman, que torturan. Yo hoy hablé con mi hija, con mi nuera, y le dije, ya perdóname que yo no te amo mucho, pero ¿sabes por qué no lo hago, mija? Porque cuando uno está enfermo, lo que menos uno quiere es oír a la gente. Y le dije, ay, ¿sabes por qué? Porque hay gente, o habemos gente que somos tan torpes para hablar, que algunas veces no entendemos ni pensamos en lo que decimos, y queriendo supuestamente ayudar, lo que hacemos es hacer más daño. ¿Usted nunca le ha pasado? ¿Nunca le ha pasado que de repente usted se ha sentido enfermo? Y usted está ahí batallando, viendo cómo usted se recupera, y de repente viene alguien y le dice, ay, Dios, tenga cuidado porque de eso murió fulano de tal. Pero ¿para qué diablos vino usted a saludarme para darme una palabra de esa? ¿Me está entendiendo? La gente a veces pareciera que no coordina, que no piensa. Este pobre hombre, mi querido hermano, no tenía... parecía que los problemas no le eran suficientes. Parecía que el problema que tenía como que no bastaba. Había que echarle, ay Dios mío, había que echarle más leña al fuego, como dicen allá en Guatemala. Parecía que todo se le encaramaba. Sus enemigos probablemente a lo mejor eran filisteos, y le hacían preguntas hirientes, preguntas que lastimaban, y le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso no dices que eres un aleluya? ¿Dónde está tu Dios? Todo lo que le has servido, todo lo que has dado, todo lo que has hecho, y para eso ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe qué parece eso? Como cuando una persona, en lugar de echarle ungüento a una herida, le echa sal. ¿Sabe qué es lo que dicen allá en mi país? Es hacer leña del árbol caído, dice. Los filisteos y los pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Israel tenían representaciones de sus deidades a las que ellos podían acudir y a las que veían. Eran objetos tangibles entre los que ellos se podían arrodillar, hacerles sacrificios, y ahí ante esas imágenes ellos gritaban, y aunque ellas no recibieran respuesta, porque tenían oídos pero no oían, tenían boca pero no hablaban, tenían ojos pero no veían, ¿me entiendes? Tenía manos pero nada de eso, ¿verdad? Aunque estos no pudieran responder de alguna manera, el pueblo del Señor tenía la prohibición explícita de hacerse tipo de imagen. Ellos no podían traerse una imagen como estos, ¿me está entendiendo? Porque el Señor había dicho, no te harás imagen de ninguna semejanza. Así que los que rodeaban al salmista le decían, ese Dios que tú tienes no la hace. Ese Dios que tú tienes pareciera que no tiene mucha fuerza, porque no solo no te permite que sufras como sufres, sino, no solo te permite que sufras como sufres, sino que encima no dejas que lo veas. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está la ayuda que Él dijo que te iba a dar? ¿Dónde está? No tienes ni siquiera su consuelo, ¿me entiende? Esos enemigos parece que vienen y traen una presión terrible sobre la mente. Y cuando pensaba este salmista, cuando él pensaba en los enemigos, cuando él pensaba en los enemigos que lo herían, que lo pisoteaban, óigame, pero no solo a él. Dígame usted si no es cierto que a nosotros nos pasa también, que cuando vienen aquellos enemigos que nos pisotean, que nos humillan, que nos maltratan, ay Dios mío, y de repente usted comienza a ver que las acciones de ellos vienen acompañadas de ofensas verbales, y ay Dios mío, cuando yo pienso en esas cosas que me han hecho, me acuerdo de Jesús. Y me pongo a pensar cuán terrible debió haber sido para Jesús que Él escuchara todas aquellas clases de vituperios, de blasfemias y de insultos. Qué horrible debió haber sido. Se recuerda cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario
Él estaba allí a punto de entregar su espíritu. Y no solamente los escribas y los fariseos y aquella gente incrédula que estaba ahí le gritaban, se burlaban de él. ¿Me entiende? No solamente ellos, había un ladrón ahí a la par de él que se burlaba de él, que lo escarnecía, que le hablaba cosas horrendas. Pero cuando Jesús estaba en todo eso y la gente por la que él estaba muriendo era la misma que se levantaba contra él para maldecirlo, para hablarle cosas horribles, él mantenía su confianza en Dios. Él mantenía sus ojos puestos en el Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que Dios como Padre, pues que Dios como Dios se tenía que hacer a un lado por causa del pecado que estaba cayendo sobre él. Pero como Padre no podía dejarlo. ¿Se recuerda? Llama a lo que te libre ahora. Llama a lo que te suelte ahora. En otras palabras, a Jesús mismo le decía, ¿dónde está tu Dios? Ese Dios que has estado predicando y del que dices que eres hijo, ¿dónde está? Dígame, ¿no es cierto que eso nos pasa a nosotros con frecuencia? ¿No es cierto que eso nos pasa a nosotros con menudo? Que en cuanto tenemos el más mínimo problema, los que nos rodean, especialmente aquellos que son impíos, que son incrédulos, comienzan a preguntarnos de alguna manera, ¿dónde está tu Dios? Y no dices tú que los evangélicos, y no que tú eres tan cristiano, pues, pero ¿por qué te está pasando eso? ¿Sabe qué hacen algunas otras personas? Algunas otras personas no solamente le preguntan a usted dónde está su Dios, ¿sabe qué le dicen? A saber qué pecado tenés escondido, le dice. Inclusive le voy a decir algo, algunas veces hay cristianos, cristianos, que en lugar de venir con una palabra de fe y una palabra de ánimo a usted, le vienen con un pasaje de la Escritura y le dicen a usted, es que mira, mi hijo, le dice, escrito está, como el gorrión que vuelve a su nido, así la maldición no vendrá sin causa, no será que. Y lo que la gente no entienda, y la razón por la que no lo entienden y lo hacen erróneamente, la razón por la que esa gente piensa así, es porque piensan, esa gente no conoce la palabra del Señor. Perdóneme lo que le voy a decir, esa gente que tiene ese tipo de actitud, ¿verdad? Son unos ignorantes, porque la palabra del Señor a mí nunca me ha dicho que no voy a tener problemas. ¿Acaso no lo dice la palabra? Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. La gente es ignorante cuando piensa de esta manera. Dios nunca nos prometió que no tendríamos problemas. Dios nunca dijo que las cosas serían fáciles. Pero sí, siempre Él prometió que siempre estaría con nosotros. Pero sí que podíamos confiar cuando tuviéramos los problemas. Él nunca dijo, José, las cosas van a ser fáciles. No, Él dijo, José, mira, las cosas no van a ser fáciles. Te va a llevar el río, pero te voy a decir algo. Cuando el río te lleve, no te preocupes. Yo voy a ir ahí entre el río contigo. Yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Yo voy a estar justo al lado tuyo. Óigame, y toda situación que venga sobre tu vida, yo la voy a cambiar para bien. Yo lo voy a usar para mi gloria. Aquello que el diablo quiere hacer para destruirte, yo lo voy a usar para formarte. Oh, qué Cristo más maravilloso. Por eso es que a mí me gusta lo que dice en el Salmo 32. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. No le estoy diciendo yo a usted que este salmo, que esta experiencia que yo tuve, que esta visión que yo tuve del Salmo 42, la pasé en uno de los momentos más críticos de mi vida.
Lo que antes era un problema, hoy es mi testimonio. Hoy se lo cuento como un testimonio. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Se recuerda lo que dice allá en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 16 y versículo 33? Cuando Jesús le habla a sus discípulos y le dice, en el mundo les dice, tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. ¡Oh, Señor bendito! ¡Qué lindo es mi Cristo y cuán grande es su amor! ¡Qué maravilloso es el Señor! Óigame, por favor. Esto es lo que significa. Esto lo significa es que no importa cuán justo que usted sea, no importa cuán perfecto usted crea que usted sea, no se va a librar de las aflicciones. Óigame, no nos vamos a librar de las pruebas, no nos vamos a librar de las situaciones difíciles, pero ¿sabe algo? Vamos a experimentar la presencia de Dios y la fidelidad de Dios con nosotros en esos tiempos de calamidad. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que ha habido alguien más justo que Jesucristo? ¿Aló? ¿Usted cree que ha habido alguien que sea más perfecto que Cristo? La Biblia dice que Él fue tentado en todo y en nada pecó. Usted y yo somos tentados en todo y en todo pecamos. ¿Ah? Le hago la pregunta, ¿fue liberado Él de la cruz? ¿Se recuerda cuando Él llega al monte del Getsemaní y Él clama delante del Señor y le dice, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba? Pero luego le dice, pero no se haga como yo quiero, pero que no se haga mi voluntad, sino que hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué estoy queriendo decir eso? Que no importa lo difícil, lo terrible que sea la situación que estás viviendo, Dios está en control. Dios está al lado tuyo. Él es el que te sostiene de tu mano derecha. Así es que agárrate fuerte y mantente firme. Óyeme, ese parecía que era el primer problema serio que estaba teniendo el salmista, ese enemigo externo, ¿me entiende? Esa oposición externa. Pero óigame lo que le voy a decir. El salmista no solamente estaba experimentando lo que decían sus enemigos, no solamente estaba atacando, no solamente estaba recibiendo los ataques verbales de los enemigos de él y del pueblo de Dios. No, el problema que este hombre tiene es un problema también con Dios mismo. Pareciera que el segundo agente de esta opresión externa que contempla este salmista es el mismo Dios. Porque cuando usted lee en el versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y le dice, todas tus, le está hablando a Dios, todas tus ondas han pasado sobre mí. Oiga lo que dice, todas tus ondas han pasado sobre mí. ¿Cuándo? O sea, ay Dios mío, por favor, ay Dios. ¿Usted alguna vez se ha ido a meter al mar? Pero estoy hablando especialmente como el Pacífico, ¿me entiende? Donde hay olas. Ay, Dios mío, yo me he ido a meter a ese mar y le voy a decir algo. Cuando yo llego a ese puerto, emocionado y contento, con ganas de quererme meter al agua, y de repente me agarra una ola que me hace hasta hartarme un poco de arena, fíjese hermano. La arena se me mete en los ojos, se me mete en los... Y Dios mío, y mire, y cuando esas olas pasan sobre uno se queda todo asurumbado, todo atarantado, la cabeza le da vuelta, uno no puede ver bien claro. De hecho, uno hasta pierde la dirección y la noción de tiempo y piense todo eso. Ay, Dios mío. Uno siente que se lo traga el mar. A mí una vez me agarró un alfaque allá en la costa del Pacífico. Ay, hermano, eso fue la cosa más horrible. Yo sentía que me iba. Perdí la ubicación. Óigame, estaba en un lugar donde el agua me llegaba a la cintura y de repente sentía que mis pies no tocaban nada. ¿Sabe qué era lo más horrible? Que estaba en un lugar donde yo ya no miraba las palmeras ni miraba las multitudes de gente que estaban en aquel lugar.
Eso fue una cosa espantosa, una cosa horrible. Oh. La forma que normalmente Dios usa para pulirnos, la forma que normalmente Dios usa para pulirnos, y a veces los sistemas que utiliza son los que a usted y a mí menos nos gusta. ¿Me entiende? A usted y a mí no nos gustan ser pulidos. A veces cuando yo voy al río, en algún lugar del mundo, a mi hija Joana le gusta coleccionar piedras. Yo le he traído piedras de Israel, de Europa, de muchos lugares del mundo. Le he traído. Y algunas veces cuando yo las ando buscando, busco las piedras que son bien lisitas. Pero me puse a pensar un día y dije yo, wow, esta piedra, para que llegara a ser tan lisa como está ahora y tan finita, pasó golpeándose con tantas piedras y pasó un proceso. ¿Me entiende? Oh, a usted le gusta ponerse su cadena y sus aretes de oro, pero ese oro tuvo que pasar un proceso de fuego, de martillo y de cuánta cosa. Algunas veces la forma como Dios utiliza para pulirnos, para moldearnos, para darnos forma, para enseñarnos, es que Él permite que nos pasen ciertas dificultades, que nos pasen ciertas cosas, para que entonces nosotros allí podamos descubrir la grande necesidad que tenemos de Dios, y que de esa manera usted y yo podamos aprender. Óigame, si usted se recuerda lo que yo le dije hace unos días cuando he estado predicando con usted, recuerde que fue en el desierto donde Dios se le mostró al pueblo de Israel. Yo no sé cuál era el plan de Dios para el salmista. Yo no sé qué era lo que Dios quería hacer con él al permitirle este sufrimiento que estaba pasando. Pero le voy a decir algo, yo no tengo ninguna duda. Por lo menos sí que estoy seguro de que ese tiempo de distancia de la presencia de Dios, de la privación de todos sus beneficios, le hizo valorarla de una manera mucho más especial. Y es que así somos nosotros. Nosotros aprendemos a valorar las cosas hasta después de que las hemos perdido. De hecho, existe un dicho muy popular: nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo pierde. Y el Señor nos enseña a través de sus olas y de sus aguas para aprender a nadar, para aprender a navegar por las aguas más profundas. Él utiliza las experiencias para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Tenemos que ser revolcados algunas veces por las olas, por el agua, para valorar la presencia de Dios. Tenemos que ser privados por un poco de tiempo de esa situación para que podamos valorar. Óigame por favor lo que le voy a decir. Algunos de nosotros hacemos el proceso todavía más lento y más largo. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza nuestra. Pero algunas veces, hermano amado, Dios nos está procesando y aún así no aprendemos. Entonces el salmista en este pasaje está expresando dos situaciones, un problema que está dividido en dos, que está teniendo una posición externa, óigame, pero la otra es que está teniendo una situación interna, una oposición interna, algo que se genera dentro de él. Cuando yo hablo de algo interno, me estoy refiriendo a algo que está dentro de su corazón, algo que está escondido en sus sentimientos, que está escondido en sus pensamientos, que está escondido en lo que yo produzco. Por ejemplo, la tristeza. Cuando usted lee cuidadosamente el pasaje, usted se da cuenta que el salmista estaba triste. Cuando usted lee cuidadosamente la palabra del Señor, usted se da cuenta que el salmista está triste. Usted se da cuenta. Cuando él dice en este libro de los Salmos, dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Él dice que su alma está abatida dentro de él. Y él dice que se siente olvidado. Yo no sé a usted, mi querido hermano, pero para mí,
Todas estas manifestaciones que él está expresando me denotan que él estaba metido en un pozo un pozo profundo de depresión. Porque la tristeza es una cosa terrible y te puede llevar a un estado lamentable. Hay un dicho, yo leí una vez en un hospital un gran rótulo que dice: la depresión mata o incapacita. Y la tristeza te puede arrastrar a una situación de esas. Cuando usted y yo nos metemos en la palabra del Señor, usted encontramos a varios personajes, a varios siervos de Dios, que después de una gran victoria se han sentido profundamente tristes. Una tristeza que incluso les imposibilitaba de seguir haciendo su ejercicio en su ministerio, de seguir trabajando para Dios. A mí me llama poderosamente, por ejemplo, yo se los acabo de predicar a ustedes hace unos días sobre lo que le sucedió a Elías. Elías acababa de tener una gran victoria aplastante con los profetas de Baal. Había demostrado el poder de Dios y su gloria. Oh, ¿se recuerda? Le cortó la cabeza a un montón y de repente escucha la voz de Jezabel que le dice que lo va a matar. Él le cree esas palabras y como manifestación de su tristeza, dice la palabra del Señor que él se va huyendo. ¿Y qué hace? Se tira a dormir bajo un enebro y la palabra del Señor dice que él deseaba morirse. Sin lugar a dudas, la tristeza había hecho de este gran hombre un tipo que deseaba morirse. Porque sabe una cosa, mi querido hermano, la tristeza nos hace irracionales. La tristeza saca lo peor de nosotros. La tristeza nos anula y lo peor es que nos desenfoca e imposibilita para cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Tenga mucho cuidado, mi querido hermano. Oh, como yo le he dicho a usted, la tristeza es algo que puede acabar con nosotros. Por eso es que en Santiago capítulo 5 versículo 13 se nos da la solución para la tristeza. Y la solución es bien sencilla. ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice? Oración. Yo no estoy diciendo que como cristianos no podemos estar tristes. Por favor, no me malinterprete eso. Dios me libre, mi querido hermano. Dios me libre de querer decirle a usted que como cristiano no podemos entristecernos, no. De hecho, si alguien os dice que, si alguien le llega a decir a usted que usted como cristiano no se puede entristecer, ese es un falso profeta. No escuche esa clase de predicadores. Tenga cuidado. Por supuesto que como hijos de Dios nos vamos también a entristecer, pero la diferencia entre usted y yo es que usted y yo tenemos las herramientas para luchar contra la depresión. Usted y yo tenemos la herramienta para luchar en contra de la tristeza. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Usted y yo tenemos las promesas de Dios. Usted y yo tenemos la verdad de Dios. Oh, por favor, óigame lo que le estoy diciendo. La oración. Usted y yo tenemos la oración y tenemos que hacerlo, hermano amado, a brazo partido. Tenemos que rompernos la cara si es necesario para que la tristeza no nos imposibilite, que la tristeza no nos detenga de servirle a nuestro Rey, a nuestro Señor. Óigame, porque en nuestro Dios hay la capacidad de poder sacarnos de cualquier situación como esa. La tristeza, ¿sabe qué otra cosa? Los recuerdos. Algunos recuerdos pueden ser positivos, pero otros recuerdos pueden ser negativos. Esa fue la segunda fuente de opresión que tenía este hombre. Cuando usted estudia ese pasaje de la Escritura, oh, de su interior estaba saliendo esa fuente de opresión. Dios mío,
Los recuerdos pueden ser positivos o negativos, incluso pueden ser neutrales, y nuestra interpretación convertirlos en positivos o negativos. Cuando usted mira en el versículo 4, dice la palabra del Señor: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Oh, parecía que lo que en el principio fue un recuerdo feliz, debido a su estado, lo había convertido en un recuerdo del pasado que añoraba y que le hacía infeliz por no poderlo vivir. Oh, derrama su alma, y probablemente había deslizado, porque los humanos tenemos esa capacidad. Lo que yo he aprendido es que si pasamos la vida recordando los tiempos pasados y añorando las bendiciones pasadas para convertirlas en cosas negativas por la falta, nos volvemos ciegos, que no vemos las bendiciones presentes. Óigame, se recuerda lo que yo he dicho muchas veces, que por estar deseando lo que otros tienen, no valoramos lo que Dios nos ha dado. Y por estar agarrado al pasado, por no soltar el pasado, no abrazamos lo que Dios tiene en nuestro presente y nuestro futuro. Cuando el pueblo de Israel empezó a faltar el agua, ¿se recuerda? ¿Se recuerda que hablamos de eso? Que salió del Mar Rojo, y cuando le empezó a faltar el agua y la carne, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Empezó a añorar y a recordar lo que había tenido en Egipto. Empezó a idealizar las comidas que había dejado en Egipto. Empezó a pensar en los ajos y en las cebollas. Ese tipo de recuerdos le convirtió en un pueblo ciego, anclado en el pasado, que no veía la bendición de la libertad. Yo me recuerdo cuando yo recién llegué a los Estados Unidos. Oh, Dios mío, los recuerdos. Yo añoraba las comidas, añoraba las tiendas, el mercado central. Oh, yo añoraba el idioma. Y sabe una cosa, yo añoraba la iglesia que había dejado en Guatemala. Yo decía, aquí en Estados Unidos las cosas son diferentes. Lo idealicé tanto que estaba ciego de todas las bendiciones que el Señor me estaba dando aquí. Aquí me estaba dando una familia, me estaba dando una familia con quien yo podía congregarme en la iglesia, ¿sabe? Me estaba dando la oportunidad de seguir haciendo un trabajo maravilloso para el ministerio y para mi nación y para otros pueblos. Y estaba ignorando que Dios también me había dado una esposa preciosa, una mujer de Dios, una guerrera de Dios. Óyame, que el Señor nos libre si nosotros nos anclamos en el pasado y de nuestros recuerdos, ya sean positivos o negativos, y que esto nos vayan a afectar negativamente. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? El otro problema que tenía el salmista, y yo con esto voy a ir terminando, el otro problema que tenía el salmista, que lo refleja en este, es que él tenía un problema de que él sentía una separación de Dios. Oh, ese era un problema terrible. Oh, era un problema terrible. Ya sea por la persecución o porque David estaba huyendo o por el motivo que fuese, el salmista estaba alejado del lugar donde estaba el arca, el monte. Óigame, por favor, de la misma presencia de Dios. Y no solo eso, sino que sabía que la solución para sus problemas era poder exponer su causa en su presencia. Y al no poder hacerlo, comenzó a crear en él una ansiedad. Y esa ansiedad la manifiesta en el primer versículo, cuando él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oiga, mi hermano, usted y yo tenemos que entender cuáles son las cosas que nos separan de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de la presencia de Dios? En primer lugar, óigame por favor, nuestros problemas que nos tienen ocupados y que no nos dejan ver que el Señor está ahí. Cuando usted y yo tenemos los ojos en los problemas y no en el que resuelve los problemas.
Dios mismo, porque así lo ha decidido Él. ¿Cómo así, hermano José? Es que fue Dios el que dijo que se iba a separar de nosotros un momento. ¿Me está entendiendo? Él se iba, que en su omnisciencia y en su gracia, Él nos deja un ratito para que nosotros podamos apreciar su presencia, para que nosotros podamos apreciar la relación con Él, para que usted y yo podamos valorar nuestra relación con Él. Y sabe lo otro, hermano, las cosas que nos separan del pecado, no solamente, perdón, que nos separan de Dios, es el pecado. Si contra una de estas tres cosas tenemos que luchar, si contra una de estas cosas tenemos que luchar terriblemente, es en contra del pecado. Porque pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Deme unos minutitos más, yo estoy terminando ahora. El pecado nos separa de aquel Dios precioso, santo y maravilloso al que servimos. Y está estipulado en su palabra. ¿Quieres saber tú si estás pecando? ¿Quieres saberlo? Sabes, no hay ningún indicador. No hay ningún indicador que estamos de sentirse cerca o lejos de Dios. ¿Alguna vez has sentido que estás lejos? Que tus oraciones parecieran no pasar el techo. Pareciera que no te escucha. Pues yo te aconsejo que hagas lo que yo he hecho muchas veces. Hacer una introspección, hacer un análisis, hacer un examen personal. Porque la palabra del Señor dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar de la forma más violenta de la presencia de Dios que el pecado. El pecado es lo único que nos separa de Dios. El pecado es aquel que abre una cima entre Dios y nosotros, una distancia que solo se puede salvar a través de la sangre de Jesús. Cuando usted y yo vamos al Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca, estaba separado por un velo sobre el cual se nos dice que la palabra dice que ese velo fue rasgado, abriéndose así el camino y libre acceso a la presencia de Dios. Óigame por favor lo que le voy a decir. No hay nada más triste ni más desesperante para un cristiano que sabe lo que significa estar en la presencia de Dios, que verse privado de esa presencia preciosa. Déjame preguntarte, ¿te sientes tú tan lejos de Dios? ¿Te sientes lejos de la presencia de Dios? ¿Te sientes lejos? Si te sientes tan lejos de la presencia de Dios, te digo fácilmente qué es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. Lo que tienes que hacer es entregarle tu corazón al Señor. Lo que tienes que hacer es dejar que la sangre bendita del Cordero de Dios venga, te lave y te limpie. Tienes que arrepentirte de tus pecados para entonces poder empezar a disfrutar esa vida maravillosa que se encuentra en su presencia. Oh, en su presencia hay paz, en su presencia hay gozo, en su presencia hay libertad, en su presencia hay salud. Oh, lo que tú necesitas es meterse bajo la sangre bendita del Cordero para que todos esos beneficios puedan venir a bendecir tu vida. Entonces lo que te estoy diciendo en resumen es que este salmista tenía tres problemas bien serios. Tenían los opresores externos, que eran sus enemigos, que le decían, ¿dónde está su Dios? Y el mismo Dios, cuando Él dice, todas tus olas han pasado sobre mí. Pero también tenía unos opresores internos, unas voces internas. ¿Qué eran esas voces internas? Las tristezas, los recuerdos. Mal aplicados, por supuesto. Y el problema número 3 que él tenía era que se sentía bien alejado de la presencia de Dios. Pero ¿cuál era la solución para estos tres problemas serios que tenía el salmista según este Salmo 42?
¿Sabe que él lo dijo en el 40? En el Salmo 40, él dijo, pacientemente esperé en Jehová. En otras palabras, la solución para salir de estos problemas es aprender a esperar en Dios. En algún momento del recuento de sus problemas, el salmista se da cuenta de que tiene una solución a su alcance. Él dice, pacientemente esperaré en Jehová. Esperar con paciencia en Dios. ¿Sabe qué significa esperar con paciencia en Dios? Esperar con paciencia significa que estoy llorando, que estoy sufriendo, que no sé cómo voy a salir, pero que Él es fiel y me voy a esconder en su promesa, me voy a esconder en su palabra. Él dijo que nunca me dejaría, que nunca me desampararía. Él prometió que si yo clamaba a Él me respondería. Yo me voy a refugiar en su presencia. Por eso es que en la segunda parte del versículo 6 Él dice, yo me acordaré de ti. Yo me acordaré de ti. En el versículo 8 nos da la clave cuando Él dice, yo me acordaré de ti. Pensaré en ti de día y de noche. La Biblia dice, pero de día mandará Jehová a su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Esperar de día y esperar de noche en oración. Esperar de día es cuando usted puede ver algo. Esperar de noche es cuando no se ve nada. Pero aunque usted no le vea solución al problema, aunque usted no le vea la solución al conflicto, usted se mantiene firme. Se mantiene firme. Se mantiene confiado. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo estará tranquilo como un león. Dígame si no es cierto que usted y yo trabajamos mucho. Tenemos tantas responsabilidades, tenemos niños, tenemos hijos, tenemos esto, tenemos aquí, tenemos allá. Y muchas veces no salimos de nuestros problemas porque simplemente no vamos a la presencia de Dios. Muchas veces no salimos del conflicto, no salimos de la tribulación, no salimos de la situación porque no corremos a la presencia del Señor, porque no vamos al Dios de nuestra salvación. No vamos al Dios de nuestra salvación de día y tampoco vamos de noche. Es que no hemos aprendido a esperar en Él, en oración, hasta que Él nos dé la respuesta. ¿Sabe? Algunos de nosotros somos fáciles para hablar. Qué fácil es decir las cosas, pero qué difícil es hacerlo. Esa es una de las cosas que yo he descubierto. Yo he descubierto que de la misma manera como para este salmista las cosas eran tan difíciles, para mí también lo han sido. Pero una de las cosas preciosas que a mí me bendice de este salmo es que en este salmo yo puedo ver un diálogo constante entre el individuo y su alma. Y él le habla a su alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Oiga lo que le dice, espera en Dios, porque esto no se ha acabado. Espera en Dios, porque Él no ha terminado conmigo. Espera en Dios, porque esto no es el final. Espera en Dios, porque Él siempre cumple su promesa. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios mío y salvación mía, dice la palabra. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos. Cierre sus ojitos si es tan amable. Cierre sus ojitos, cierre sus ojitos, cierre sus ojitos. Porque yo quiero orar por usted.
En el nombre de Jesús. En el nombre glorioso, en el nombre precioso de Jesús. La presencia de Dios enternece mi corazón más duro. Es inevitable llorar ante ella. Derramar su corazón a aquel que ha sido tocado por la exquisita presencia de Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Yo no sé qué es lo que tú has estado pasando. Yo no sé si los problemas que refleja el salmista en este capítulo 42 son los mismos que parecieran afectarte a ti. Yo no sé si tus problemas son externos de la gente que te atormenta de afuera. O yo no sé si de alguna manera tú también, tu problema puede ser Dios mismo, que no entiendes por qué se pudo haber separado de ti por un momento y por qué ahora no sientes su presencia. Yo no sé. Yo no sé si tu problema es interno, que has sentido tristeza, que has sentido desaliento, que los recuerdos que vienen a tu memoria mal aplicados te hace sentirte deprimido, deprimida. Yo no sé cuál es tu conflicto. Yo no sé si de hecho tú te sientes separado de Dios por causa de los problemas, que le has puesto los ojos a los problemas y no al que resuelve los problemas. O yo no sé si te sientes separado de Dios porque sabes que y reconoces que has pecado. Yo no lo sé. Yo no sé qué es lo que hace o lo que impide que tú sientas su presencia. Pero si ese es tu problema, hoy te quiero invitar en el nombre bendito de Jesús. En el nombre bendito de Jesús te quiero invitar que le digas a Él, ahí en tus propias palabras le digas: Señor, me siento tan lejos de ti. A lo mejor por los problemas, Señor, yo no sé, o a lo mejor por pecado, pero hoy te quiero pedir perdón, Señor. Si yo he sido la causa, si yo he sido la razón por la cual te has alejado de mí, por la cual no siento tu presencia, hoy te quiero entregar mi corazón. Hoy quiero rendirme a ti, porque solamente en ti hay vida, solamente en ti hay salvación, Dios de los cielos. Señor, el gozo, la alegría, la paz y la bendición que yo anhelo, solamente la encuentro en ti, Señora. Señora, yo sé que estoy rodeado de problemas y de situaciones difíciles, Señora, pero ¿a dónde huiré de tu presencia, Señora? Tu palabra dice: los que estén trabajados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Es a tu presencia donde debo correr con mis problemas. Es a tu presencia donde debo correr con mis cargas. Es a tu presencia donde debo correr con mis tristezas y con los recuerdos que me deprimen. Es a tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de paz. Señor, yo quiero esperar en tu presencia. Ahí donde estás, habla con tu Señor. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si tus problemas son muy graves o no lo son, yo no lo sé. Yo no sé si tus problemas te dejan vivir o sientes que no aguantas más, yo no lo sé. Yo no sé si estás desesperado, si estás angustiado, o si te sientes tan lejos de la presencia de Dios, yo no lo sé. Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado esta noche, la solución para ti es esperar. Esperar en Dios de día, esperar en Dios de noche, pero esperar en oración. Ahí donde estás, habla con tu Señor. Habla con tu Padre de misericordia. Ahí donde estás, dile: Señor, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia, es lo que mi alma anhela y lo que mi alma necesita. Es inevitable llorar ante ella. Es inevitable derramar. Abre tus labios ahí delante del Señor. Sé sincero con Dios.
Sé honesto con Dios. Recuérdate que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice que los ojos del Señor son como llamas de fuego. El fuego todo lo devora, el fuego todo lo desnuda, el fuego todo lo descubre. Sé vulnerable hoy en la presencia del Señor y cuéntale al Señor cómo te sientes. Cuéntale al Señor cómo está tu alma. No tengas miedo de contarle a Él que estás triste, que estás deprimido, que te sientes frustrado. No tengas miedo. Cuéntale al Señor. Cuéntale al Señor. Yo recuerdo ese día cuando yo tuve esa experiencia. Yo me tiré al piso y lloré en su presencia como nunca antes había llorado. Y después me recuerdo que me levanté y escribí las notas. Y por primera vez me subí al púlpito y prediqué este mensaje. Estoy hablándote hace de muchos años. Habla con tu Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, tu presencia es lo que mi alma anhela. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, por favor. En el nombre bendito de Cristo. Llena la vida de tu siervo, Señor. Llena la vida de tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, yo oro por Abraham, por Vilma, por sus hijos allá en San Pedro Sula. Por favor, ten misericordia. Visita el corazón de Vilma, Señor, en este tiempo. En este tiempo de aflicción personal. Fortalece el corazón de Abraham, Señor, y llénalo de tu presencia. Atiende el corazón de esos niños, Señor, que ignoran la realidad y el peligro de las circunstancias que ha entrado a su casa. Por favor, ayúdalos, cúbrelos con tu sangre. En el nombre bendito de Jesús. Yo oro por los misioneros allá en Iquitos que se quedaron atrapados por la pandemia. Noris y Agustín Martínez. Yo oro, Señor, por Ever Lavín, Señor, allá en España. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por Jerry, Gonzalo y Luis Ángel, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro por los hijos de la pastora Lourdes Salinas, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por Mila Ejiluz Rojas, Señor. En el nombre de Jesús, y sus hijas Abisaí y Abigail, Señor, que han sido diagnosticadas con ese problema, esa enfermedad que se llama Kawasaki. Por su hijo David, Samuel. Yo oro por Alex Milian, Señor. Te doy gracias por lo que estás haciendo y te pido que sigas perfeccionando tu obra en él. Yo bendigo la vida de mi prima Marlene Alvarado Salceño, Señor. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Sánala para la gloria de tu nombre. Levántala, Señor. Yo oro por Santiago Dubón Soto, por la pastora Hilda Álvarez, Señor, por la hermana Carla de Hernández, por Gilberto Hernández, por América Guzmán y su familia, por los pastores de AENFO, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Que tu presencia, Dios eterno, venga sobre ellos. El pastor Manuel Ruiz, el pastor Segundo Rodolfo, el pastor Carlos Sánchez, el pastor Ulises Cinte, el pastor Clinder Mozombite, el pastor Roller Chihuahua, el pastor Wilson Arévalo, Señor, y sus familias, en el nombre de Jesús, la hermana Rafaela, la familia Meléndez Ruiz allá en Iquitos, a Ricardo Adamé, por Katy Gagnon, Señor, en el nombre de Cristo. Por CAE, Señor, el Centro de Apoyo Empresarial, el licenciado Héctor Ortiz, su hija, la licenciada Evelyn Ortiz, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro por la familia Pérez, Señor, la familia Marroquín, allá en el puerto de Iztapa, en Guatemala. Señor, por la familia Trujillo, allá en Escuintla.
Ten misericordia de Marlon Mazariego, Señor, en el nombre de Jesús. Sánalo para la gloria de tu nombre y sálvalo, Señor, en el nombre de Jesús. Por la hermana de Yanira, yo oro, Señor eterno, en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret, por aquel equipo maravilloso que nos diste allá en Los Ángeles, que están apoyando la cocina del amor, Milgia y Teo y Edgar Teo, Señor, Melissa Molina y Carlos Molina, Señor, y su familia, por a Mirla y José Burgos, Señor, y su familia, por José Gerardo y Karen Sofía Burgos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, por Eva y Martín Vargas, por Yolanda y Guillermo Escobar, por Cristina Lemos, por Carrie Mock, por Stephanie Changola, por Ruth Ortiz, Señor, por Delmi Ramírez y familia. Señor, yo bendigo la familia, las hijas, Señor, y sus hogares de la hermana Milgia y el hermano Edgar, Stephanie, Ruth y Emily, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, yo oro por Nick Gianfranco, por Carlos Alfredo Gómez, por Nereida de Quintana, por Island Vincent, Señor. En el nombre de Jesús, por la familia de Celestino Lozada, en el nombre de Cristo, por Sonia Medina, por Gloria Mejía, por Luz Torres, por el pastor David Villafranca, por Maynor Dávila, por Katy Picar y por su hija Katy, Señor, por Karen Sánchez. Yo oro, Señor, por Byron Álvarez allá en Wichita, Kansas. Glorifícate en su vida, Señor, por Reina Pérez, por la familia Estrella Ibarra, por Alexia Fernández, por Adriana Ochoa, por Gesman Leonardo Guillén, por el pastor Fernando Hernández, por Heriberto Merced y Sara Trejo, Señor, y sus hijos. Los bendigo en el nombre de Cristo. Por Mariela Muñoz, Gabriela Muñoz, Señor, por el pastor Juan Isaías Guaymacari, por Carlos Magno, por Orlando Guaymacari y todo Requena, Señor, en el nombre bendito de Jesús, por la familia Cuitari, por el pastor David Panduro, por el pastor Hernán Guaymacari, por la pastora Isabel Casternoque, que es una bendición gloriosa para nuestra organización de AENFO en la selva amazónica del Perú. Por el pastor Juana Lázaro y Pushima, Señor, por el pastor Lino y Comena, por el pastor Samuel Guaymacari, Gregory Peca, la familia del pastor Wendel Gatica, Señor, por cada uno de los pastores de AENFO, por el doctor Manuel Segarra, el obispo Terry Wiles, el pastor Joey Rogers, el obispo James Collins, James Marquis, por el pastor Alex y Rita Nájar, Señor, por el pastor Héctor Nufio, en el nombre de Jesús y todo su cuerpo ministerial, por Delia Flores y sus hijos, Señor, por el obispo Roderick Roberts, por el pastor Ken Schoonover y sus familias, por la familia Parthemer, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, por Brenda Colón, por cada uno de los integrantes de CCIF, por cada uno de los pastores de ICCF, el presbiterio, Señor, en el nombre de Jesús allá en Guatemala, por cada uno del cuerpo ministerial de la iglesia Elim Central, por cada uno de los pastores de la Confraternidad Internacional Ministerial, Señor, en el nombre de Jesús, por Armando Solís, por Andrés Pop, por Sarita Rojas, Señor, dales consuelo, Señor, su madre fue llevada a tu presencia, por César González, su empresa, su esposa, sus trabajadores y todo lo que le has dado, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo con toda mi vida a cada uno de ustedes que están conectados a esta palabra, a este mensaje, a esta señal. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret, que la gracia de Dios, que el poder de Dios, que la misericordia de Dios, que el soplo de su Espíritu venga sobre todos ustedes. Que su presencia los sature en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Yo oro en el nombre de Jesús, porque el Señor Dios de lo alto abra las compuertas de lo eterno en el nombre de Cristo, y un torrente de su gloria y de su bendición venga sobre cada uno de ustedes en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo los bendigo con toda clase de bendición eterna en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Gracias, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros acá. Recuerde que yo siempre oro porque la paz del Señor, que sobrepase todo entendimiento, venga sobre sus vidas. Siempre oro porque mi Señor los siga coronando de favores y de misericordia.
Los bendigo con todo mi corazón. Y los espero mañana, ¿ok? Mañana a la misma hora. Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche. Le mando un beso a mis hijos allá en Guatemala que están trabajando bien duro, preparándose para salir a bendecir a muchísimas familias. A José y a Veralice en la ciudad de Guatemala, a mi bella Priscila, allá en la montaña de Esquipulas, a Carlita y a Elvin, a Josué y a Vicky, los bendigo, a Samantha con todo mi corazón los bendigo. Y allá en Honduras, Abraham, sigo orando por ti y por Vilma. Los bendigo con todo mi corazón. Un beso a mis nietos, allá en Honduras, a Isabela y a Alfonsito, los quiero mucho. En Esquipulas, a José, a Santiago y a Mía Lucía. Y allá en la ciudad de Guatemala, con todo mi corazón, a Ariana y a Zulema. Mi querido amigo, al licenciado Héctor Ortiz, te bendigo con todo mi corazón y agradezco por todo lo que haces por nosotros. Te bendigo, muchísimas gracias. Que tengan una buena noche y los veo mañana en el nombre de Jesús. Bendiciones. Saludos para todos.